Y como cada semana ponemos nuestros ahorros a trabajar con ayuda de los mejores, hoy de forma telemática como de costumbre, ya después del estallido de la crisis del coronavirus que nos ha confinado en casa, y allí está acompañarnos en Tu Dinero Nunca Duerme para hablar de inversiones y para hablar de un asunto muy importante. Vamos a hablar de varias cosas, pero sobre todo de cómo han de afrontar los oyentes que tengan sus inversiones o que sean partícipes en fondos de inversión los peores momentos de mercado y sobre todo cómo resolver dudas de las que nos asaltan mucho. Y para ello, qué mejor que contar con el director de Relación con Inversores de una gestora tan importante como Cobas Asset Management, don Carlos González Ramos, que ya nos escucha. Carlos, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo. Bueno, pues ya ven que tenemos un elenco de lujo para el programa de hoy, así que como ya estamos todos, comenzamos. Y decía yo que ¿cuántos de nuestros oyentes no habrán sentido un escalofrío recorrer su espalda cuando han revisado la marcha de sus fondos de inversión y de repente han visto un menos 20%, un menos 30%? Esto lo sabe muy bien nuestro invitado de hoy, que ha sido el encargado en Cobas Asset Management de hablar con los inversores, recibir sus llamadas y explicar qué estaba sucediendo y cómo los gestores estaban afrontando esta difícil situación. Una situación que, a fin de cuentas, también representa una gran oportunidad. Yo creo que de todo esto vamos a poder hablar en el día de hoy. Uno de los miedos que se abren en situaciones como las que hemos vivido y estamos viviendo es el conocido como riesgo político o riesgo país. Y es que, con afanes más o menos proteccionistas, los políticos de uno u otro país pueden aplicar medidas que terminen dañando la posibilidad de revalorización de nuestras inversiones. Por este motivo, la mayoría de las gestoras tienen también lo que se conocen como los clones de Luxemburgo. Como la intención de que ese capital escape a las tensiones proteccionistas de las distintas economías de la zona euro, bueno, pues se generan estos espejos en Luxemburgo, que es considerado comúnmente como el Wall Street europeo, después de que la City de Londres quedara fuera de la zona común con el Brexit. ¿Cómo funcionan estos clones? ¿Por qué se crean? ¿Está ahí nuestro dinero seguro cuando nos convertimos en partícipes de esos fondos? Carlos González Ramos va a contestarnos hoy a estas y otras preguntas, pero déjenme que primero busquemos la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Manuel, durante toda esta crisis del coronavirus que hemos arrastrado desde el pasado mes de marzo, pues vemos que el nerviosismo, vemos temas como la tolerancia al riesgo, también el planteamiento de grandes gestoras como Cobas frente a la crisis, y uno de esos aspectos que tratamos y que intentamos dar respuesta es a esa pregunta que en esos momentos de mayor tensión en los mercados se han hecho muchos inversores, y es: ¿está mi dinero seguro en España? Ahí es cuando nace el interés por esas inversiones en Luxemburgo, esos fondos abiertos en Luxemburgo. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es que nos contaras qué es esto de los clones de Luxemburgo y cómo funcionan. Bueno, Luis Fernando, pues la verdad es que efectivamente no es lo mismo invertir en un país que en otro, incluso dentro de la Unión Europea, y la verdad es que invertir en Luxemburgo pues tiene múltiples ventajas. Yo empezaría señalando el tema de que normalmente se acusa a Luxemburgo de ser un paraíso, una especie de paraíso fiscal, lo cual no es cierto, puesto que cumple todos los requisitos legales en materia de fiscalidad que establece tanto la Unión Europea como el resto de organismos internacionales. Por lo tanto, no puede ser catalogado como paraíso fiscal si como tal se entiende un Estado que cuenta con cierta opacidad a nivel tributario. Pero sí es cierto que se le puede llamar paraíso, lo cual es muy positivo, paraíso en un sentido amplio, un paraíso a nivel regulatorio y a nivel de riqueza. No en vano, Luxemburgo, para empezar, cuenta con una renta per cápita superior a los 100.000 euros frente a los algo menos de 30.000 que registra España. Es decir, los luxemburgueses de media son más de 3 veces más ricos
que los españoles, lo cual da buena cuenta del nivel de vida que existe allí. Pero es que además invertir en Luxemburgo, como digo, tiene ciertas ventajas. Para empezar, se evita el denominado riesgo país. La ventaja más obvia es que Luxemburgo es un estado solvente, mucho más solvente que el estado español, y por lo tanto digamos que evitamos ese riesgo de insolvencia que puede tener el estado español o incluso la banca española, el sistema financiero español, ya que ambos, solvencia estatal y solvencia financiera, van de la mano. Luxemburgo, como bien comentabas antes, es una especie de Wall Street de la Unión Europea y ofrece, por lo tanto, unas garantías de solvencia que otros estados no tienen. Ofrecen mayor seguridad, por lo tanto. También cuentan con una favorable fiscalidad para inversores, empresarios y particulares. Los no residentes, por ejemplo, pues prácticamente no pagan impuestos sobre la renta, sobre las ganancias de capital y sobre transmisiones patrimoniales. En algunos casos, incluso, según la estructura mercantil que adopte la inversión, si puede ser en forma de fondo de inversión o en forma de SICAP, pues incluso este tipo de mecanismos, de herramientas o de vehículos de inversión están libres del pago de impuestos sobre sociedades, sobre el IVA e incluso sobre los dividendos y los intereses. Por lo tanto, digamos que los inversores que tienen cuenta en Luxemburgo pues gozan de una fiscalidad bastante atractiva. Además, es una plaza en donde puedes optar entre multitud de mecanismos o vehículos de inversión. En España solo puedes acceder a una serie de fondos, mientras que en Luxemburgo la gama de fondos a los que puedes acceder se multiplica de forma muy sustancial. Es además una excelente plaza financiera, bien posicionada como centro de referencia por su calidad, por su seguridad y la innovación en la inversión, ya que dispone de unos buenos servicios de gestión de cartera y de patrimonio. Es decir, hay excelentes profesionales gestionando finanzas, gestionando tu patrimonio y por lo tanto tus inversiones. Ofrece una amplia cartera de servicios. Y por último, para mí otro factor clave es la seguridad jurídica. El Gran Ducado de Luxemburgo es un estado serio y como tal ofrece una elevadísima seguridad jurídica e institucional. Comparemos, sin embargo, con estados fallidos como Argentina, que acaba de declarar pues hace pocos meses el default, la suspensión de pagos, o el propio caso de España, con un gobierno como el actual que amenaza con expropiar propiedades privadas o incluso con establecer impuestos a la riqueza o al patrimonio o al ahorro de los españoles, lo cual genera una elevadísima incertidumbre. Y tanta incertidumbre que genera. Y bueno, pues nosotros aquí, Manuel, desde Tu Dinero Nunca Duerme, vamos a tratar de darle alguna certidumbre a nuestros oyentes para que puedan tomar decisiones y hacerlo desde luego con todo el conocimiento de causa. Muchas gracias, Manuel. Vamos ya directos a la pizarra de Domingo Soriano. Bueno, Domingo, después de conocer cómo funciona el mercado en Luxemburgo, cómo son estos clones, dentro del capítulo que tenemos hoy por delante en Tu Dinero Nunca Duerme, queremos ver también cómo precisamente afronta las dudas de los inversores en momentos difíciles de mercado ese equipo de relación con inversores. Entonces, digo yo, ¿qué haría Domingo? ¿Qué le contestaría Domingo a un partícipe si estuviera al otro lado del teléfono y le llamaran y le dijeran: ¿qué está pasando? ¿Se ha caído un 20% el fondo? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Me voy ahora mismo y levanto todas mis participaciones? ¿Qué le contestaría Domingo Soriano? ¿O qué instrucciones hay en la pizarra de Domingo Soriano para oyentes o para partícipes, mejor dicho, con estas características? Pues a ver, lo primero que le diría a alguien que me dijera que tiene miedo, que ha visto sus fondos caer en bolsa, es que yo también lo tengo. Quiero decir que a mí, no, yo no sé el resto, pero una cosa es que tú sepas que la bolsa a largo plazo le va a ir bien y otra cosa es que no sientas casi un dolor en el estómago cuando ves que uno de tus inversiones cae un 20, un 30, vamos, o un 5%. O sea, yo tengo los mismos nervios y además en periodos en los que esas caídas son más prolongadas, durante semanas o meses, uno empieza a dudar de forma seria si esta vez no será diferente, si a lo mejor realmente no es una cuestión coyuntural, sino si ha habido un fallo en el mercado. Yo en ese sentido le recomiendo a todo el mundo que busque el consejo de los más grandes, los hemos dicho muchas veces, pero es que son los mejores para estos casos, de los Buffett, Lynch, Graham, y sobre todo a mí me gusta mucho cómo encara estas situaciones Peter Lynch.
Me gusta mucho porque él explica claramente eso. Él explica cómo incluso uno de los mejores inversores de todos los tiempos, cómo siente miedo, cómo empieza a dudar de cada uno de los presupuestos que hice anteriormente. Y mira, lo voy a resumir en 2 frases que son yo creo, muy clarificadoras. La primera es que dice: todo el mundo tiene el cerebro suficiente para ganar dinero en bolsa, pero no todo el mundo tiene suficiente estómago. Es así, es decir, muchas veces el problema no es de inteligencia o de haberse equivocado es simplemente una cuestión de sensaciones, de sentimientos. Y la segunda, importantísima, porque cuando se van acumulando las pérdidas es cuando nos entra más pánico. Dice, no solo porque una acción haya caído no quiere decir que no pueda caer mucho más. También clarísimo ahí Peter Lynch. El hecho de que hayamos sufrido pérdidas no dice esto de decir, bueno, ya he perdido el 20 esta semana, la siguiente semana tiene que ser buena. No. Podemos seguir perdiendo y lo que tenemos que hacer es, bueno, saber cuáles fueron las razones que nos llevaron a invertir en un fondo, en una acción, en un determinado momento, si esas razones se mantienen vigentes y si eso es así, pues tratar de que el estómago, como decía antes Peter Lynch, no domine nuestra cabeza. Pero lo fundamental es saber que incluso los mejores sintieron ese miedo. Yo nunca me fiaría de un gestor o de un inversor que me dijera que en esos momentos no tiene miedo, no tiene dudas o no empieza a pensarse o a repasar todas las cosas que ha hecho en busca de saber si se ha cometido un error y si tiene que hacer algún cambio. Otra cosa es que, bueno, los mejores, al final prevalece esa cabeza fría sobre lo que te está pidiendo el estómago o el corazón. Pues Domingo, muchas gracias por esa recomendación que le darías a un inversor nervioso porque ve caídas en su patrimonio. Ahora veremos si Carlos te ficharía o no para el equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management. Nos vamos ya a la tertulia. Luis Alberto Iglesias desde Value School, entramos ya en tiempo de tertulia y como ya es tradición en Tu Dinero Nunca Duerme, te dejamos a ti, compañero, la primera pregunta para nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Luis Fer. Pues yo voy a conectar con esto de los clones de Luxemburgo, que a mí me suena a título de película de espadas láser. Pero sí, bueno, la verdad que sí. Estamos hablando de cosas un poquito más serias y de no ficción, como es nuestras inversiones y nuestros ahorros. Entonces, para Carlos, tengo la siguiente pregunta. En Cobas Asset Management, ¿qué tenéis en Luxemburgo? ¿Qué fondos se pueden contratar? Entiendo que tenéis, si no los mismos, algunos semejantes o algún vehículo muy parecido. ¿Cómo trabajáis desde Luxemburgo? Y, muy importante, ¿es una gama de productos abierta a cualquier partícipe? Y si alguna persona estuviese interesada, ¿qué tendría que hacer para contratar estos productos fuera de España? Entendiendo que el cliente que quizá lo demande, lo que intenta de esa manera es esquivar lo que él crea que es el riesgo país. Es decir, el hecho de que ante un gobierno, pues no sé, un poco errático, con una ansia depredadora de capitales o de impuestos, vaya a echar mano a sus inversiones y crea que sacándolas del país y contratando estos productos en Luxemburgo, así vaya a estar a resguardo de este tipo de tentaciones. Bueno, ¿está abierto a todo el mundo? ¿Cómo se podría contratar? ¿Y qué productos tiene allí Cobas Asset Management? Muy bien, pues nada, gracias Luigi por la pregunta. Lo primero, el tema de los clones, realmente se usa mucho quizás de forma coloquial en la industria, pero realmente al final son fondos de inversión con unas características propias y que pueden coincidir con las carteras de los fondos que por ejemplo, comercializamos en España, pero que no es obligatorio. Es decir, que no es que sea un clon exacto del fondo nacional o de los fondos nacionales, sino que bueno, que es una acepción que usamos en la industria, pero realmente son fondos diferentes y lo único que coincide es que al final a la hora de gestionarlo la cartera pues es muy parecida, ¿no? O prácticamente similar en muchos casos. En otros casos son fondos, no en el caso de Cobas, pero de otras gestoras que tienen fondos en España o comercializados en España con características de la cartera completamente distintas a otras que puedan tener en Luxemburgo, ¿no? Pues bueno, hablando de los clones, quizás esa apreciación para que también quede clara. Luego, el tema de
realmente el tema, por qué es interesante contratar un fondo en Luxemburgo. Realmente nosotros desde España se pueden contratar los fondos de Luxemburgo de cualquier entidad siempre que estén comercializados en España, ¿no? Desde cualquier entidad bancaria española, de entidades comercializadoras, desde bancas privadas, se pueden contratar fondos de inversión que tienen ISIN, o sea, que tienen matrícula luxemburguesa, siempre que estén comercializados y estén dados de altas en la CNMV y se pueda invertir pues directamente desde España. En el caso de Cobas, esta opción existe a través de otros comercializadores que no es Cobas como tal directamente, sino que es a través de otras entidades que están comercializando nuestros vehículos en Luxemburgo, dado que Cobas como tal, los únicos fondos que comercializa en España son los fondos nacionales, digamos. El asunto de poder invertir a través de otra entidad comercializadora en los fondos de Luxemburgo, pues puede venir por distintos motivos, desde clientes institucionales que por esa vía pues tienen una facilidad mayor de hacerlo, o simplemente inversores que deciden que en vez de tener el depositario, digamos, de los fondos en España, pues prefieren tener un depositario final de esos fondos en Luxemburgo. Que esto, si queréis, luego hablamos de las ventajas o desventajas que puede tener. Por tanto, desde otras entidades se pueden contratar los fondos de Cobas en Luxemburgo, que concretamente pues son unos clones, volvemos al inicio, de los fondos Selección, que es una mezcla de renta variable internacional y renta variable ibérica, el fondo internacional y el fondo ibérico y también nuestro fondo de grandes compañías, ¿no? Con lo cual esos vehículos están abiertos a esa comercialización, pero contestando a tu pregunta de cómo se pueden contratar, pues directamente desde Cobas no es posible, es decir, desde el equipo de relación con inversores o desde la gestora como tal en Madrid no se pueden contratar estos fondos, pero sí con otras entidades comercializadoras que están dadas de alta en la CNMV se puede hacer esa contratación. También existe la opción no solo de contratarlo en España, que aquí es donde viene lo que comentaba Manuel Llamas al principio del programa, el tema del riesgo país. Es posible contratar estos fondos también desde otros países, que ahí es donde realmente te sales del circuito financiero español y evitas realmente ese riesgo país, dado que tu dinero no está depositado en una entidad o no está comercializado por una entidad financiera española, sino que está en otro país que en teoría, pues si hubiera algún riesgo de tener algún corralito o alguna situación incómoda para las inversiones, pues tendrían que quedarían salvaguardados, ¿no? Entonces, eso ya sería otra vía, a través de otras entidades, sacando, digamos, el dinero hacia esos bancos o esas bancas privadas fuera de España y podrías comprar los productos en Luxemburgo. Oye, Carlos, con el permiso de mis compañeros y sin querer abusar, me gustaría repreguntar o ampliar un poco el asunto de la diferencia entre la depositaría y la gestora, porque creo que aquí está la madre del cordero, como dicen algunos de nuestros oyentes, que nos preguntan, oye, pero mis perras, dicen algunos que me han mandado WhatsApp con este tipo de palabras, ¿dónde van a estar? Entonces, claro, creo que no tienen claro el papel de la depositaría, la entidad que es distinta a la gestora. Y bueno, yo hasta aquí voy a leer, prefiero que lo expliques tú muy bien porque de aquí va lo que estamos hablando, es decir, de sacar ese dinero a una entidad depositaria que esté fuera de España, aunque la gestora, digamos, ejecute las órdenes, esos haberes están fuera del país, ¿verdad? Así es importante también esto, porque al final es la clave de protegerse, digamos, de ese miedo a un posible corralito, ¿no? O a una situación en la que es la que te provoca a buscar vías en las que puedas salvaguardar tus ahorros, ¿no? El depositario básicamente es la salvaguarda de activos financieros, tanto para personas como para empresas. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente un depositario, un banco depositario, no es la banca comercial que nos podemos hacer a la idea que todos conocemos, sino que es, digamos, lo que está detrás. Y al final, básicamente, sus dos funciones principales son la custodia de valores, en este caso pues de acciones, bonos, digamos, activos financieros, y también la administración de los mismos. No la gestión, es decir, no la inversión, sino esa administración de, pues, hay que hacer un pago de dividendos, hay que hacer una compra-venta, que aunque tú das la orden desde la gestora, al final el banco depositario es el que recibe ese dinero o esos títulos
y quedan registrados a nombre de la entidad o de la persona que esté invirtiendo en esas acciones, con lo cual el depositario, digamos que es fundamentalmente para que lo entendamos todos, la casa donde están guardados todos los títulos, el dinero que no está invertido, y digamos que es muy importante también tener en cuenta que realmente un depositario, los fondos de inversión o las acciones están fuera siempre del balance de los bancos. Es importantísimo tener esto muy claro, porque si un banco depositario quiebra o tiene una situación financiera complicada, jamás puede tocar el dinero que está invertido en activos financieros porque están fuera de su balance. Esta es una de las claves de protección a los partícipes, tanto de fondos de inversión como los que compran acciones directamente, cuando pueden tener el miedo a que una entidad bancaria X pudiera tener un problema de quiebra o, bueno, básicamente de quiebra, ¿no? Entonces, es clave tener esto muy en cuenta, porque eso es lo que nos protege a todos los inversores de que el banco depositario pudiera tener una situación financiera mala. Luego, la gestora como tal lo que hace es comprar y vender. Es decir, nosotros como Cobas, al igual que el resto de gestoras, pues tomas las decisiones de inversión, decides qué porcentaje quieres invertir en cada compañía, comercializas los fondos, es decir, los distribuyes entre los distintos inversores, das el servicio, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esas serían las diferencias entre depositario y gestora, y que además siempre tienen que ser entidades diferentes. No pueden ser el depositario no puede ser la gestora, ni viceversa. Carlos, yo te voy a hacer una pregunta práctica. Tú que, tu labor dentro de la gestora es precisamente la relación con inversores. Entonces, yo te lanzo la pregunta práctica al hilo de tu primera respuesta. Yo no me acabo de fiar de este gobierno. Estamos en una crisis económica brutal. Corremos el riesgo de que España se convierta en la nueva Grecia de Europa y amenace pues con locura, ¿no? Con salir del euro, o vete tú a saber qué. La cuestión, no me da ninguna garantía. Esta gente, yo quiero mantener mi dinero, mi patrimonio fuera de este país. Tengo 100.000 euros y quiero que estén perfectamente seguros en Luxemburgo. ¿Qué alternativas tengo? ¿Puedo darle una orden a mi banco español para que me contrate un fondo en Luxemburgo, de tal forma que en caso de corralito pueda cobrar el dinero cuando y donde quiera? O, en la línea que tú comentabas, me tendría que ir a un banco extranjero fuera de España para poder hacer esa operación? O, tercera alternativa, con esto termino, si por ejemplo tuviera el dinero en un fondo en Cobas, puedo dar orden para que se traspase todo mi patrimonio a uno de vuestros fondos en Luxemburgo, de tal forma que el día de mañana, si pasa cualquier cosa, pueda recuperar ese dinero en mi cuenta bancaria en España o una cuenta bancaria en el exterior. Vale. Básicamente la respuesta, en el caso de que uno no esté tranquilo, ¿no? con su dinero invertido en activos financieros que estén depositados en España, la única forma de protegerse del riesgo país, de entrar en una situación complicada, es sacando el dinero del circuito financiero español. Es decir, hay tres opciones para poder invertir en fondos en Luxemburgo. La primera opción es a través de una cuenta de valores que esté en España, a través de un comercializador en España, pero esta opción no te evita, en el momento que tú, por ejemplo, hicieses un reembolso del fondo al que has invertido en Luxemburgo y quisieras disponer del dinero, al final ese dinero pasaría por el circuito, es decir, por la cuenta bancaria que tuvieras en la entidad que tuvieses, y ese dinero, de alguna forma, si tuviésemos un corralito y hubiera una restricción a la libre circulación de capitales, pues no podrías disponer de él en función de lo que estuviese establecido, ¿no? Entonces, supongamos que pase como en Chipre o en Argentina y que tengas un máximo de sacar X dinero mensualmente o diariamente, pues tendrías el dinero retenido en esa cuenta y no podrías disponer de él a tu libre albedrío si tuviésemos esas restricciones, ¿no? Con lo cual, la primera opción de invertir en un fondo en Luxemburgo vía una comercializadora española no te garantiza salvar el riesgo país.
¿vale? Además, hay que tener en cuenta esto también para los fondos. Cuando uno invierte en fondos, ya sea españoles o sean fondos que estén en Luxemburgo, hay que ver también qué activos tienen detrás. Es decir, si tú inviertes en Cobas, en un fondo en Cobas Internacional, realmente lo que sabes es que tienes acciones de compañías internacionales que están ajenas a la situación económica que vive España, y en ese sentido pues también tus inversiones están protegidas por los activos reales, que son esas acciones que siguen funcionando, que siguen ganando dinero y que van a tener un valor siempre y cuando pues los negocios funcionen bien, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo siempre muy claro, que independientemente de que tengamos en España un corralito o una situación muy compleja, los fondos van a seguir invertidos si son fondos de características internacionales, de renta variable internacional, y seguirán generando rentabilidad. El momento en el que tú puedes tener un problema es si hay un corralito a la hora de tener que vender tus acciones o tus fondos de inversión, que al pasar por la cuenta bancaria del banco, pues tendrás una situación en la que puede haber una restricción de cuánto dinero puedes disponer. Digamos que ese sería el riesgo más fuerte que pudiéramos vivir. Entonces, volviendo al inicio, la segunda opción para invertir en los fondos de Luxemburgo es la que comentabas, que es a través de una cuenta de valores de un banco fuera de España. Pues me voy a Francia, me voy a Suiza, me voy a Alemania, me voy al país que sea, me abro una cuenta en una entidad y me llevo el dinero allí, y lo que hago es pues invertir en los fondos de Luxemburgo indicándoles en qué fondo quiero invertir, ¿vale? Y hay una tercera opción, que es abrir una cuenta directamente, digamos, en el fondo depositario en Luxemburgo. Se puede ir a Luxemburgo a abrir una cuenta. Lo que pasa aquí, esto es complicado porque esto sí que es una opción que suele estar habilitada únicamente para inversores institucionales. Con lo cual, esta tercera opción para un inversor particular, una persona pues con un patrimonio normal, es más compleja de realizar, ¿vale? Con lo cual, al final, pues contestando a tu pregunta, la única forma de evitar riesgo país en caso de que queramos estar fuera del corralito es invirtiendo a través de una cuenta de valores de un banco fuera de España. Domingo, sé y luego que los estás... fondos... Perdona, Carlos, sí, termina. Que me he quedado, que faltaba la pregunta que me he hecho de los fondos de Cobas. Los fondos que tienes en Cobas, en fondos nacionales, por ejemplo, si decides que prefieres tenerlos en los fondos de Luxemburgo, aquí no, lo que decía al principio cuando la pregunta de Luigi, no lo podemos hacer a través de Cobas, sino que tendrías que ir a una entidad comercializadora de los fondos Cobas en España. Eso está listado en la CNMV, hay bastantes entidades que los comercializan, y hacer un traspaso haciendo la solicitud vía ese comercializador, y se haría un traspaso interno sin peaje fiscal, sin ningún inconveniente. Lo único que ese traspaso, vuelvo a lo que hablábamos, no te evita el riesgo país, porque sigues estando en el circuito nacional. Domingo, sé que estás con la mano levantada. Sí, para aclarar dos cuestiones. La primera, en esta primera opción, que es la más sencilla, ¿no? La de a través de una entidad española contratar ese fondo en Luxemburgo. Dices que no evita el riesgo país, pero quizás, no sé, pregunto, sí lo reduce, porque es verdad que si hay un corralito, durante el tiempo que dure el corralito, bueno, pues tu dinero está en Luxemburgo, pero no sé si tiene alguna otra implicación que hace que en una situación de dificultad en España, el hecho de tenerlo a través de una entidad española en Luxemburgo, allí esté más seguro o no. Te pregunto abiertamente. Y luego la segunda cuestión. En esa segunda alternativa, que es abrirse una cuenta en una sociedad extranjera y hacer la aportación desde allí. Sé que esto no es exactamente lo tuyo, porque al final tú estás en Cobas, pero a mí, como hay tanta gente que me lo ha preguntado, te lo traslado. ¿Cómo de complicado es eso? ¿Suele ser muy caro? ¿Implica unos costes que hacen que no merezca la pena hacerlo así? Vale, buenas preguntas. El tema de los fondos, al final la protección te la da los activos en los que estás invertido. Es decir, te va a dar lo mismo si hay un corralito en España, en el sentido de tenerlo en Luxemburgo o aquí. La única diferencia es que puedas disponer de esa liquidez, pero lo que es la inversión, es decir, lo que está invertido, las acciones en las que están invertidos los fondos, van a funcionar, siendo clones además, igual en España que en Luxemburgo. Si es un fondo ibérico... Déjame que te haga la pregunta de otra forma, porque también ha habido, mucha gente me lo ha preguntado, ¿y entonces qué sentido tiene invertir en ese mismo fondo en Luxemburgo? Porque yo también, o sea, muchas veces me he preguntado, dices, es un fondo clon, tiene las mismas acciones, y la protección es similar, y encima, como tú dices, luego tiene que pasar por el circuito financiero español.
¿tiene algún sentido entonces contratar con el fondo en Luxemburgo en vez de directamente con el clon español, con el original español? Si tú realmente la inversión la haces en España y no lo estás haciendo desde fuera de España, el sentido para un inversor retail, para un inversor particular, es bastante escaso, porque además incluso las comisiones son un poquito más elevadas. El punto aquí, la única diferencia es que tu depositario, en el caso de Cobas, en vez de ser Banco Inversis, es Banco Pictet en Luxemburgo. Pues si de repente en España los bancos tuvieran algún problema, aunque he dicho antes que digamos que los fondos de inversión, las acciones están fuera del balance, todos conocemos entidades que han tenido problemas en los últimos años en las que hay, pues hasta que todo lo arreglas, y aunque los partícipes son los dueños de esas acciones y fondos, puedes vivir ciertas tensiones hasta que puedes volver a poner, digamos, esas acciones o esos fondos en otro depositario, que eso es un proceso mucho más complejo, es muy difícil que se dé, yo diría que casi imposible, pero quizás ahí es donde puedes diferenciar, ¿no? Es decir, oye, yo prefiero tener depositario en caso de Cobas, Pictet, a tener el depositario en Banca March, en Banco Inversis, ¿no? Esa es realmente la única diferencia que yo diría. Luego, en tema de comisiones, que era un poco también a tu segunda pregunta por dónde iba a ir, pues te va a ser un poco más costoso, incluso si lo haces por el canal de comercializador español, con lo cual yo, desde luego, desde el punto de vista de inversor particular, no tiene mucho sentido, sobre todo cuando estás invirtiendo en productos que son cartera internacional. Otra cosa es que me digas, no, yo tengo acciones de fondos de bancos y de Telefónica y de tal españolas, y pues ahí sí tienes más quizás un riesgo país en que esas acciones en el mercado español puedan tener un comportamiento peor por las circunstancias de la economía española. Pero si tú al final tienes un fondo con activos que no dependen o dependen muy poquito de la economía española, lo que es la evolución de la rentabilidad de tu producto no va a tener gran diferencia, y al final tú eres dueño de activos reales. Cuando compras una acción o un fondo de inversión, esos activos reales vas a ser dueño aquí en Luxemburgo o en Estados Unidos. ¿Para quién es interesante los fondos comercializados? Pues en España, de Luxemburgo, en nuestro caso, pues fundamentalmente para cliente institucional, que por cómo funciona el sistema, pues su forma de trabajar tiene que ser vía este tipo de entidades y vía los procedimientos y la forma de trabajar que se tiene con los estándares de Luxemburgo, y también para inversores que, por ejemplo, tienen un compromiso pues con un banco o con una entidad o una banca privada X de tener un patrimonio gestionado por esa entidad y quiere comprar fondos de Cobas, pero no puede hacerlo directamente porque no puede sacar el dinero de esa entidad porque tiene ese compromiso, como digo, y sí que a través de esta opción, pues su gestión, o sea, su gestor, su banca privada, su banco comercial, puede comprarle los fondos de Cobas sin salir, digamos, del paraguas de la entidad en la que el dinero está administrado, ¿no? O sea, que quizás esas dos opciones son las interesantes para alguien que quiera el fondo comercializado en España, los fondos de Luxemburgo comercializados en España, ¿vale? Luego el tema de abrir una cuenta extranjera y aportar a los fondos desde fuera es bastante complejo, no es sencillo. O sea, esto realmente, para poder hacerlo, tienes que tener un capital pues suficientemente importante, dado que tienes ciertos gastos ya solamente de abrir cuenta afuera, tener que estar viajando, luego tienes más comisiones porque al final hay algún intermediario más en la cadena de la inversión. No es una inversión directa como es con Cobas, que directamente vas a Cobas y le pagas la comisión de gestión a Cobas, no hay ningún intermediario más. Con lo cual sí que te supone un coste mayor, una incomodidad mayor, porque al final tienes que estar pues viajando, abriéndote una cuenta, justificando. Luego la parte más engorrosa sin duda es la parte fiscal, que tienes que estar todos los años haciendo declaraciones de lo que tienes fuera. Son declaraciones complejas, no es sencillo, y incluso, aunque esto ya es una opinión personal, pues a lo mejor incluso en un futuro, si estamos en una situación negativa, incluso a lo mejor hasta la agencia tributaria está mucho más enfocada en revisar esas declaraciones de la renta que tienen dinero fuera, ¿no? O sea, que te puede suponer estar un poco en el foco, en el punto de mira, también en la parte de fiscalidad. Sinceramente, las ventajas únicamente, vuelvo al tema del riesgo país, es tener el dinero fuera del circuito español. El resto, pues, suelen ser más inconvenientes que ventajas. Carlos, no me resisto a preguntarte, aprovechando que te tenemos a ti en el programa de hoy, a preguntar precisamente sobre todo al principio, en esos peores momentos, después del impacto de la pandemia en los mercados y esas fuertes caídas,
y las dudas que empezaron a surgir en España. Yo recuerdo que en aquellos días dedicamos un programa de Tu Dinero Nunca Duerme precisamente a evaluar la posibilidad de que estos riesgos de los que estamos hablando, de que España supusiera un verdadero riesgo país para los ahorros de los españoles o para las inversiones de los españoles. Bueno, pues estuvimos evaluando con expertos esa posibilidad, si pensábamos que era real o no, pero este programa lo trajimos a colación precisamente porque todos y cada uno de los componentes del programa, tanto Manuel como Luigi o Domingo y yo mismo, pues habíamos recibido esas consultas de manera particular. No quiero ni imaginarme cómo debieron ser esos días desde la Dirección de Relación con Inversores en Cobas, y sí me gustaría que nos comentaras, quizá desde tu experiencia, si esas dudas respecto a la viabilidad o a la seguridad, mejor dicho, del capital invertido en España era real, o si te pedían muchos de los partícipes asesoramiento precisamente para tratar de sacar del circuito español esa inversión en Cobas y mantenerla fuera. Cuéntanos un poco cómo fueron esos días desde Relación con Inversores y si ese miedo tú lo viste patente en los partícipes. Sí, tuvimos, efectivamente, ha habido situaciones estos últimos meses, pues desde marzo, ¿no? En las que pues los inversores han tenido ese miedo, ese dolor de estómago que decía antes Domingo, que al final el miedo pues se puede vivir de distintas maneras, pero en definitiva en la inversión suele ser intranquilidad e incertidumbre del dinero que inviertes. Y quizás para no tener ese miedo o para llevarlo mejor, yo creo que el consejo que además siempre doy a cualquier persona que me pregunta sobre invertir en bolsa es que tienes que dormir tranquilo. Es decir, que siempre todo el dinero que tú inviertas te tiene que dar la tranquilidad y que te vayas a la cama, te acuestes y que no tengas la cabeza dando vueltas de qué pasa y que todos los días te vayas con esa sensación de miedo, de angustia, desazón, sí, ¿no? De angustia, ¿no? Y ahí la clave es que siempre tienes que invertir aquello que no necesitas en el corto plazo. Es la única forma de evitar que ese miedo te pueda. O sea, invertir aquello que no necesitas en el corto plazo. Es la única forma de batir a ese miedo. Que todos lo podemos vivir. Es decir, es lógico que tanto los inversores como los gestores, ese miedo a la situación puede llevarles a tomar decisiones, a actuar, ¿no? En el caso de los gestores, lo que hacen es revisar, como se hizo hace ya unos meses, revisar todas las acciones que teníamos en cartera, ver si el tema del coronavirus iba a afectarles de qué manera en sus ingresos, en sus ventajas competitivas, si el modelo de negocio iba a cambiar por todos los cambios que estamos viviendo. En definitiva, pues también actúas, ¿no? Tienes que reaccionar ante esa situación que te puede dar un miedo al principio, para tener la seguridad de lo que estás haciendo, que es invertir, ¿no? Y al final esa inversión siempre, vamos a jugar siempre con incertidumbre. Esa incertidumbre es la que te puede generar algo de miedo, pero la clave es, como digo, que siempre hay que invertir el dinero que no te hace falta en el corto plazo, independientemente de que inviertas a 10 años o inviertas a 3. Eso yo creo que es clave. Y yendo concretamente al tema de las consultas de los inversores sobre la posibilidad de sacar el dinero o de invertirlo en los fondos de Luxemburgo, hemos tenido consultas, evidentemente, menos de las que podría esperarse con todo el ruido mediático que hubo con este tema y las declaraciones de algunos políticos, ¿no? Metiendo miedo en general. Y la verdad es que... No lo vas a decir tú, pero lo voy a recordar yo. Fue Pablo Iglesias diciendo que por el interés general se podían confiscar ahorros privados y públicos. Así es. Pues bueno, por ejemplo, en ese momento pues sí que tuvimos algunas llamadas más, que al final, pues explicando un poco como he explicado yo antes, que estos son activos que están fuera del circuito, que están fuera, digamos, del balance del banco, que son inversiones, además, y ya son valores internacionales que no tienen nada que ver con lo que en ese sentido el Estado español pudiese hacer en cuanto a confiscación, etcétera, pues la gente lo entendía. Y como veía lo que yo decía antes, que al final el tema de evitar este riesgo es sacar el dinero fuera de España y que eso te lleva a un montón de situaciones que no son fáciles de acometer, es decir, no es fácil sacar el dinero y luego gestionarlo. O sea, al final el hecho de decir, oye, hago una transferencia a un banco en Suiza, pues eso no es difícil, pero luego todo lo que conlleva eso no es tan fácil, ¿no? Entonces sí que tuvimos esas llamadas. En general, al final, salvo algunos casos que sí decidieron hacer un traspaso, por ejemplo, como decía Manuel, de los fondos de Cobas nacionales a los fondos de Luxemburgo, manteniendo la comercialización en España,
decidieron hacerlo porque se sentían más seguros con tener el depositario, digamos, en este caso en Luxemburgo en vez de en España, aunque el dinero esté en el circuito o en las cuentas bancarias españolas. Pues realmente sí que se produjo esas consultas. Nosotros, buenamente como podemos, que al final tampoco somos asesores y tampoco somos asesores fiscales en términos de dónde tienes que mover tu dinero, pues de alguna forma les dimos las instrucciones o las guías de, oye, cómo se puede invertir en estos vehículos, contacta con la entidad tal para que te pueda dar algún tipo de información de cuáles serían los costes, etcétera, y al final pues algunos inversores decidieron hacer esto, pero la mayoría han continuado en los fondos nacionales, la gran mayoría, y de alguna forma han entendido bien que el riesgo real no está en la inversión, o sea, no está en los valores, no está en los fondos como tal, sino realmente en el tema del posible corralito que se diera, ¿no? Porque luego ya podríamos hablar de la confiscación, de los fondos, de las acciones. Eso es tan complejo que no ha sucedido en ningún país, no ha sucedido en Argentina y en Chipre, y tiene tantas derivadas que es muy difícil especular sobre qué pasaría o qué se afectaría, ¿no? Bueno, Entonces, y como nos decían también en aquel programa, porque existe una salvaguarda de momento europea que impediría ese tipo de expropiación. Así es. Es bastante difícil que llegásemos a esa situación. O sea, yo la que podríamos ver de una forma más clara, que es lo que pasó en Argentina y en Chipre, y concretamente en Argentina, pues probablemente muchos de los que hoy en el programa conocen lo que sucedió, desde las devaluaciones tremendas que hubo en los años 90, y toda la situación tan pésima económica que vivía el país a todos los niveles, pues al final ese corralito lo que supuso es que no podías disponer del dinero en el banco, como estabas en pesos argentinos pues versus el dólar, tenías una diferencia de valor tremendo, pero las acciones del mercado bursátil argentino, los 5 años después de todo este corralito, se revalorizaron y volvieron a tener prácticamente el valor que tenían antes de toda esta situación del corralito, ¿no? Con lo cual, la clave aquí está en la disponibilidad. Si tú realmente lo que estás invirtiendo en los fondos no lo necesitas, realmente un corralito no debe afectarte. Oye, Carlos, dando un poquito más de detalles sobre dos términos que hemos utilizado durante el programa, nos hemos referido a inversor institucional y también tú has hecho referencia al retail, que es el particular. Háblanos, bueno, hemos visto que se puede acceder a un tipo de fondos, a un tipo de inversión, según seas, bueno, pues una de estas categorías o la otra. También existen clases de participaciones que se ofrecen a un tipo de inversor y no a otro, ¿no? No sé si muchos de nuestros oyentes conocen esta realidad, ¿no? De las distintas clases que pueden contratar de los fondos. Quizás sea un tema muy, muy grande, no lo sé, pero explícanos un poquito cuál es esta realidad y quizás para alertar a los oyentes, pues que pregunten en sus oficinas bancarias, pues no sé, qué clase le están vendiendo y si acaso hay otra que le convenga más. Sí, es importante. A grandes rasgos lo tratamos porque hay bastantes opciones, ¿no?, en esto, pero a grandes rasgos, por entenderlo bien, las clases, hay algunos fondos, en el caso de Cobas no, pero hay otros fondos que tienen distintas clases siendo la misma estrategia de inversión, pero a la hora de invertir tus participaciones tienen unas condiciones, concretamente en términos de comisiones, diferentes. Normalmente al cliente institucional, que por hacer las definiciones adecuadas, pues esto estamos hablando de bancos, de entidades, por ejemplo, como fondos soberanos, Fondo Soberano Noruego, fondo saudí, digamos que son grandes inversores que o bien están invirtiendo por otros inversores más pequeños que están por debajo, pero lo hacen bajo el paraguas de esa institución, o directamente pues una entidad financiera pues con músculo financiero muy elevado que hace estas inversiones, ¿no? Entonces, este tipo de inversores suelen tener unas comisiones más bajas, por lo tanto, con el mismo fondo hay una clase específica para este tipo de inversión que a lo mejor, pues, yéndonos a la parte alta de las comisiones, si a un inversor particular se le cobra un 2,5%, pues a lo mejor a esta inversor institucional que está, digamos, invirtiendo una cantidad de dinero bastante importante, tiene una comisión más baja del 1%, por ejemplo, ¿no? Por dar así unos números aleatorios. Realmente las clases también pueden ser diferentes para inversores particulares en función del patrimonio que invierten. Por ejemplo, hay fondos que si tú inviertes más de 1 millón de euros, pues te hacen una rebaja en la comisión y en vez de cobrarte
el 1,8% de comisión de gestión, te cobran a lo mejor un 1,5 o un 1,3. También hay otros fondos que si inviertes, que son los de nuevo creación, por ejemplo, crean clases diferentes, y si hay un inversor que invierte en los primeros 2 meses de andadura de ese fondo, también tiene un descuento en la comisión. En definitiva, como bien dices, Luigi, siempre que un inversor vaya a contratar un fondo, es bueno que pregunte si hay varias clases para tener claro las condiciones del mismo, porque evidentemente gracias al interés compuesto, no es lo mismo pagar un 1,75% que pagar un 1% al año, ¿no?, de comisión. Y si a lo mejor tienes el capital o cumples las condiciones para poder acudir a esa clase específica, pues te merece la pena, porque luego eso en muchos años anualizado es bastante dinero. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Carlos, pero creo que vamos a poder hacer las 2 últimas preguntas. Manuel, te tengo preparado ahí. No, Carlos, simplemente yo quería saber, o bien, de forma muy muy resumida, si me pudieras dar la clave de por qué Luxemburgo es el Wall Street de Europa y España, sin embargo, no lo es. Es decir, ¿cuáles son las claras ventajas para que tenga esa facilidad a la hora de captar inversiones y que sea el gran mercado de fondos europeo? Básicamente la facilidad administrativa, es decir, todo lo que es la inversión de los fondos UCITS europeos, pues es mucho más sencillo para cualquier entidad hacer las inversiones en Luxemburgo. Toda la parte de carga administrativa, digamos cómo funcionan los canutos, que llamamos nosotros, los circuitos financieros por los que tú mandas dinero de un país a otro. Hay una libertad mucho mayor en ese sentido a la hora de poder trabajar, ¿no? Entonces, pues se ha creado una industria en Luxemburgo que como bien comentabas al principio del programa, mueve muchísimo dinero y al final básicamente pues es esa facilidad al inversor de poder invertir, del inversor institucional, de poder, sobre todo el institucional, pero también al final el institucional lo que hace es invertir el dinero de los particulares. Todas esas facilidades administrativas son las que hacen de Luxemburgo pues un lugar que tenga ese foco de la inversión en Europa. Domingo. Sí, pues una última pregunta sobre algo que has comentado antes que a mí me pasó relativamente cercano porque, bueno, me preguntaron y creo que le puede interesar al pequeño inversor. La cuestión era un pequeño inversor en un banco, además, comercial puro, no ni siquiera era banca privada. Bueno, por una serie de cuestiones, el banco le pedía le ofrecía mejores condiciones para un crédito si tenía el dinero a través de la comercializadora de los fondos, ¿no? Un poco el dinero pignorado. Y la cuestión era pues que este inversor pues que se quería seguir invirtiendo en los fondos donde él tenía el dinero. Y entonces, después de una semana de no saber muy bien qué hacer, porque es que yo no quiero invertir en los fondos del banco, quiero seguir con mis fondos, la opción que encontraron fue esta, es decir, contratar a través del banco, pero el mismo fondo que tenía, el clon luxemburgués, con lo cual para ese pequeño inversor, es que antes lo has comentado, y a lo mejor muchos oyentes dicen, pues me pilla lejos, no sé qué, pero sin embargo, en esta posibilidad sí que es una posibilidad interesante y sí que afecta que puede afectar a muchos pequeños inversores, porque realmente el coste no era superior, era el mismo, y sin embargo podía mantener su participación en el mismo fondo que tenía anteriormente, solo que a través de ese clon de Luxemburgo. Así es una de las ventajas, digamos, que puede provocar por ejemplo, en fondos como Cobas, que no tenemos, no somos banco y no facilitamos créditos ni digamos damos otros servicios añadidos, pero de hecho hay inversores de Cobas que han hecho lo que tú comentas, ¿no? Es decir, yo voy a una entidad, quiero pedir un préstamo o quiero un crédito, y lo que hago es ignorar participaciones de los fondos, ¿no? De Cobas, por ejemplo. Esa es la primera vía, que es normalmente la más sencilla, porque no tienes que estar comprando un fondo en un lado, traspasándolo o vendiéndolo, que también es posible. Si la entidad bancaria en cuestión te acepta esa opción, pues tú siempre puedes pedir un crédito o un préstamo y ignorar las inversiones que tengas en Cobas o en cualquier otra entidad a través de un proceso que además no es nada complicado, y tener, digamos, esas participaciones como garantía del préstamo crédito que pides. Y luego ya, digamos, si ya la banca en la que tú estás buscando tener esa financiación
o esas ventajas te dice que, oye, pues si tienes el dinero con nosotros vas a tener unas comisiones mucho más bajas, te vamos a cobrar menos en los tipos de interés del préstamo, etcétera, siempre está esa posibilidad de, si esa entidad comercializa, pues en este caso los fondos de Cobas, solamente los de Luxemburgo, porque los españoles solo los comercializamos nosotros directamente desde Cobas, puedes hacer un traspaso de tu fondo nacional al fondo de luxemburgués, tener ese dinero entonces ya dentro del paraguas de esa institución, de esa entidad, y esa entidad darte pues tu préstamo, tu crédito con esas condiciones. Con lo cual, para eso es interesante y desde luego te puedo decir que hay inversores nuestros que lo han hecho. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por esa respuesta. Ya ven ustedes que es de nuevo un programa de coger papel y boli y apuntar todo lo que nos ha contado nuestro experto, pero en cualquier caso, si se han perdido algo, recuerden que nos pueden escuchar a través de los podcasts en cualquiera de las plataformas, en Libertad Digital, Es Radio, también en Value School, por supuesto, en las plataformas de Apple Podcast, Spotify o iVoox. Pueden encontrar todos los capítulos de Tu Dinero Nunca Duerme y animarse, si escuchan uno y le gustan, a hacerlo con el resto, porque creo que aprendemos y mucho todos los que aquí estamos y todos los amigos que nos escuchan. Si no, como siempre, los domingos de 2 a 3 de la tarde, la sintonía de Es Radio. Y que ustedes quieren aprender un poco más, si ustedes quieren tener algo más de información respecto a lo que tiene que ver con las inversiones para poder tomar decisiones de inversión de forma responsable, pues saben que tienen el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso que es 100% online, se hace durante 4 meses y dedicando solo 15 minutos al día. Pueden llamar al teléfono 91 523 97 22 para informarse y apuntarse a este curso. Y ya, sin más dilación, nos vamos a las recomendaciones Value School. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Luis Alberto Iglesias, menudo programa el que hemos tenido hoy. Hemos aprendido un montón de asuntos que a priori pueden parecer muy complicados, que tienen sin duda muchas aristas, pero yo creo que gracias a Carlos y gracias al trabajo que realiza en Cobas y a tu buen hacer en Value School, Luigi, hemos conseguido resolver muchas de estas dudas. Bueno, un programa de colección, como tú los llamas. He seleccionado 4 recursos, bueno, pues para fortalecer, reforzar lo que hemos estado tratando, evidentemente con la prisa que impone el formato de no pasarnos de una hora. Bueno, lo que hemos visto hoy con Carlos. El primero de ellos es un artículo en Rankia que se titula ¿Cuál es la función de la entidad depositaria de un fondo de inversión? En este artículo, el especialista Daniel Pérez nos explica la relación y las funciones de la depositaria con respecto a la sociedad gestora del fondo y a los partícipes del fondo. Muy clarito, y es una información que se debe conocer cuando uno está, idealmente antes de invertir, pero cuando uno está invertido, pues con más motivo. En segundo lugar, ¿por qué existen diferentes clases de fondos de inversión y cuál me están ofreciendo? Al hilo de la pregunta que le formulé a Carlos, es un artículo en el blog de Preahorro donde se explica esto de las clases de los fondos que podemos contratar y, ojo, alerta al lector sobre la onerosa clase E. Y ahí lo dejo. El tercer recurso es otro artículo titulado Fondo Español o Fondo Luxemburgués. Es un célebre artículo en el blog de Cobas, que los oyentes sabrán y a estas alturas, espero que lo sepan, que Cobas tiene un blog donde en esta ocasión publicó Gemma Martín Espinosa para explicar la razón por la que tantas gestoras españolas cuentan con esa estrategia luxemburguesa. Es decir, da un poquito más el prisma de cómo lo ve la gestora, por qué le puede convenir a ella abrirse vehículos en Luxemburgo. También hemos aludido a ello durante el programa. Y en último lugar, un cuarto artículo titulado Las ventajas de invertir desde Luxemburgo. Es un artículo del blog del Cluster Family Office que explica por qué puede ser ventajoso mantener una parte de nuestro patrimonio en Luxemburgo y otra quizás en bancos españoles. Bueno, Luigi, pues ahí quedan esas recomendaciones. Ya las tienen todos ustedes a través de nuestras redes sociales, en Twitter. Y, bueno, pues sin duda, a mí solo me resta decirle a nuestro invitado de hoy, a don Carlos González Ramos, que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y que voy a amenazarte con llamarte de nuevo en Tu Dinero Nunca Duerme. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Encantado. Muy bien, Luigi, muchas gracias también a ti. Hasta la semana que viene. Manuel y Domingo, también gracias a vosotros. Os espero la semana que viene aquí con más asuntos en Tu Dinero Nunca Duerme. Hasta luego.